Bueno, chicos, pueden empezar a llamar a la lista. Por favor, me van confirmando la asistencia, ¿vale? Sofía Acevedo. María Camila Torbenza. Presente. Sara Nicola Argüello. Juan Francisco Arroyave. Nicolás Cárdenas. Presente, profe. Ramiro Santiago Colmenares. Valentina Cruz. Andrés Felipe Daza. Michael Andrés Ducuara. Presente. Kevin Alejandro Espitia. Andrés Felipe Forero. Presente. Amy Sofía González. Presente. Jennifer Dayana Molina. Yesid Steven Higuera. Ana Sofía Huertas. Luisa Alejandra León. Presente, profe. Santiago Andrés Maldonado. Albeiro Ortiz. Profe. Emilín Sofía Pacheco. Presente, profe. Andrés Julián Peña. Presente. Andrés Camilo Plaza. Ana Sofía Ramírez. Presente. Santiago Andrés Sáenz. Presente. Andy Vanessa Solano. Luisa Fernández Telle. Presente. Daniel Saquén. Presente. Bueno, chicos, confirmo muy bien. Juan Francisco, estás confirmado también en la lista, ¿vale? Bueno, chicos, muy buenos días para todos. Ok, Valentina Cruz, confirmada en la lista también, ¿vale? Bueno, chicos, muy buenos días para todos. Entonces vamos a empezar. La idea es que podamos un poquito como terminar un poco lo que habíamos iniciado la semana pasada, ¿listo? Permíteme en un momento. Angie Solano, perfecto. Gustavo Andrés. Carreño. Sara Argüello, te tengo en la lista. Kevin Spitia, confirmado en la lista. Camilo Plaza, confirmado en la lista. Sofía Acevedo, también estás en la lista, ¿bien? Bueno, chicos, entonces vamos a iniciar. Entonces vamos a continuar viendo el tema que de alguna u otra forma habíamos iniciado la semana pasada, que habíamos hecho un ejercicio diagnóstico a partir de unas preguntas sobre este concepto macro o este concepto humano de la libertad. Entonces vamos a empezar a trabajar precisamente con este tema. Permíteme en un momento.
Voy a compartir mi pantalla. Muy bien, chicos. Estoy con... permítanme un momento. Estoy compartiendo mi pantalla. Por favor, ¿me confirman, por favor? Sí, señor. Vale, gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar. Vamos a mirar un poquito sobre... Sofía Acevedo, estás en la lista. Te puse en la lista. ¿Vale? Estás en la lista, Sofía. Vale. Vamos entonces a mirar un poquito sobre este concepto de la libertad humana. Ya saben, por favor, todo lo que comentemos o realicemos acá, pues manejar los apuntes, ¿vale? Entonces, en primer lugar, la libertad humana, o digamos que la libertad se puede disociar o se puede asemejar bajo dos concepciones. Primera, la primera nos dice que la libertad es un hecho de facultad y es situación de derecho, ¿sí? Y lo mirábamos un poco la semana pasada en las preguntas que ustedes respondían, en las respuestas que ustedes le daban a las preguntas que proponía, como para hacer un diagnóstico sobre este tema de la libertad. Entonces la libertad es una facultad, ¿sí? Es un derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad, ¿sí? Entonces, digamos que esa es una primera acepción que gozamos toda la persona. En esta primera definición podemos decir que todas las personas tenemos esa facultad y esa situación de la libertad, ¿no? Del derecho, por decirlo así. Entonces, con esta decisión podemos decir, o con esta definición, podemos decir que la libertad no está restringida a unos pocos, sino que aboca a toda persona. Vamos con la segunda acepción. La segunda concepción nos dice que la libertad es un estado o una condición de la persona que es libre, ¿sí? Que no está en la cárcel ni sometida a la voluntad de otro, ni está constreñida por una obligación, deber, disciplina, etc. Tanto la primera acepción como la segunda nos deja ver muy claro que la libertad corresponde a cualquier persona. Sin embargo, en la primera, digamos en la primera parte, ¿sí? En la primera definición, decimos que la libertad es un derecho y una facultad que nos viabiliza el libre actuar, nos viabiliza como el libre acto, dice ahí, de manera responsable, y nos sitúa en un contexto dentro de una sociedad. Mientras que en la segunda concepción, nos muestra un término de libertad bajo la realización de la voluntad de la persona. Dice acá que no está constreñida bajo una obligación, bajo un deber, bajo una disciplina. Entonces podríamos decir que esos son como las dos concepciones de la libertad. Después nos dicen o nos plantean que hay dos tipos de libertades, una libertad interna y una libertad externa. Entonces, quisiera como averiguar en primera instancia para ustedes qué les dice el término libertad interna y libertad externa. ¿Qué quiere significar? ¿Qué quiere significar libertad interna
¿Y qué quiere significar libertad externa, chicos? La libertad interna es como la autonomía que uno tiene y la externa ya viene como, no sé cómo explicarlo. Bueno, pues Luisa refleja algo, ¿no? La libertad interna podría ser como la realización autónoma. ¿Qué podría significar una libertad externa? Otra persona que quiera de pronto dar su aporte en ese término, libertad externa. La libertad externa, como los factores sería como los padres, profesores y demás. Ok. La libertad externa, ojo con esto, la libertad interna y la libertad externa radica en dos términos importantes que los voy a explicar. Antes de eso, dice Luisa Telles, tomar las decisiones de sus actos. Michael Andrés dice, la libertad externa es la que puede ser controlada. Ojo con esto, la libertad externa, ¿sí? Perdón, la libertad interna tiene, digamos, relación a un concepto o a una, digamos, a una dimensión que manejamos toda persona. Todas las personas tenemos esa dimensión, que es una dimensión humana y una dimensión, digamos, sagrada, por decirlo así. Y es el tema de la conciencia, ¿sí? El tema de la conciencia. ¿Qué pasa con este tema, digamos, de la conciencia en la dimensión humana? La libertad podría decir que utiliza la realización de conciencia, ¿sí? Y de alguna otra forma, joven, cuando nosotros hablamos de libertad externa, podríamos decir que tiene que ver con el contenido de la conciencia. Entonces, pongo un ejemplo. Cuando una persona, comete de alguna otra forma una especie de error, pero es un error que, digamos, no está afectando de manera directa a una persona, pero sí está como, por decirlo así, trabajando la conciencia de aquella persona que cometió el error, podemos decir que esa persona no es libre internamente. ¿Por qué? Porque tiene un peso de conciencia, hay una situación de conciencia que no lo deja en paz o no lo deja tranquilo, ¿sí? Entonces podríamos decir que la libertad interna aboca a eso, a un problema o a la situación de conciencia. Podríamos decir que la libertad interna es el reconocimiento de conciencia. La libertad externa tiene que ver con un ámbito que es donde nosotros nos realizamos como personas, como ciudadanos, como, digamos, como personas plurales, en tanto que reconocemos a otras, y es, digamos, la sociedad. Y podríamos decir que la libertad externa lleva al reconocimiento de la sociedad. Entonces, la libertad interna es una libertad más autónoma porque viene al reconocimiento de la conciencia y podríamos decir que al reconocimiento de uno mismo, ¿sí? Mientras que la libertad externa viene a reconocer a los otros, es decir, a la sociedad. Entonces, estas son como las dos dimensiones o como los dos tipos de libertades que realiza o que maneja una persona natural, es decir, una persona como tú, ¿sí? Y en la realización de vida, continuamente estamos viendo precisamente, por decirlo así, espacios o experiencias o momentos donde involucramos ya sea la libertad interna o la libertad externa en la realización de ser persona, ¿no? Entonces, vamos a mirar un poquito primero en la libertad humana interna. Entonces nos dicen, esta es la de querer una cosa,
¿sí? Es decir, decidir por uno mismo las cuestiones que nos afectan. Es la libertad de voluntad, ¿sí? Entonces podríamos decir que la libertad humana interna es aquella libertad que realiza la voluntad. Una libertad que nos afecta, pero de manera personal, ¿sí? Es decir, esta libertad humana interna no tiene por qué afectar la libertad de los otros. ¿Por qué? Porque es una libertad personal, es autónoma, ¿sí? La libertad interna es libertad moral, ¿sí? Es la capacidad de conducir la propia vida conforme a los propios criterios. Dicen que para privar a una persona de su libertad interna es preciso anular su voluntad. Entonces, podríamos decir que una forma de no tener libertad humana interna es no estar viabilizado bajo su propia voluntad, sino bajo la voluntad de otros que anulan, digamos, la voluntad personal. Ejemplo histórico de esta libertad interna, los esclavos en la época colonial o los negros en África, ¿sí? O también, digamos, la hegemonía de los negros en Estados Unidos, antiguamente en la historia, digamos, más atrás, ¿sí? Estas personas no tenían ese tipo de libertad. ¿Por qué? Porque no tenían una voluntad propia. Ellos estaban regidos bajo unas leyes que eran, digamos, tipificados o eran creados por otras personas externos a ellos. Por eso los negros o los esclavos les decían a estas personas mi amo o mi ama, ¿sí? ¿Por qué? Porque eran ellos quien, por decir de alguna otra forma, eran ellos quien le decían qué tenían que hacer, qué no tenían que hacer, y todo funcionaba bajo la voluntad de ellos. No había una voluntad propia en los en los esclavos. También porque había una ideología esclavista donde decía que el negro no tenía alma. Es decir, era un objeto más, era un objeto más, era un hecho material más. Y por eso, digamos que a estas personas se les privaba de ese derecho de esa situación humana, digamos, de la voluntad, ¿no? Y hay algo interesante. La libertad humana, jóvenes, define lo que quiere ser la persona bajo su propio criterio. Voy a poner un ejemplo. La semana pasada tuve una experiencia, pues digamos que interesante, donde una amiga, somos amiguísimos de bastante tiempo, digamos que me llamaba y me decía, Cristian, necesito hablar con usted. Yo, sí, dígame, ¿qué pasó, negra? Yo le digo negra de cariño. Entre todo lo que hablamos, digamos que ella llegaba a una conclusión y me decía, no, Cristian, yo ya decidí y creo que mi identidad es ser lesbiana. Claro, la primera impresión fue de asombro porque nunca me imaginé que, pues, Juliet, mi amiga, como que sí se definiera en ese ámbito de identidad. Sin embargo, ella me decía una pregunta bastante interesante. Yo, ¿usted qué opina? O sea, ¿usted me juzgaría? Digamos, cambiaría conmigo? Entonces yo le decía, no, aquí hay algo muy claro, Juliet, y es que yo no puedo meterme en su libertad humana interna, porque es su voluntad la que se está definiendo, no la mía, ¿sí? Entonces, por eso les digo que la libertad humana es muy personal, o sea, corresponde al propio sujeto. Y es grave cuando otra persona quiere definir que usted sea esto porque yo quiero y no porque usted quiere. Y eso, digamos que lo salvaguarda o, por decirlo así, lo protege la libertad humana interna. La libertad humana interna
hace eso, ¿sí? Hace que la persona sea en sí misma lo que quiere ser de sí misma por su propia voluntad. Entonces, ejemplos muy claros, las identidades, ¿no? Las identidades que se van definiendo en la historia de la sociedad. Antiguamente, por ejemplo, en Colombia, una persona que dijera eso, pues no se podía. ¿Por qué? Porque no había una noción, digamos, más clara de lo que hay ahorita de la libertad humana interna, ¿sí? Pero ahorita ya hay una concepción muy común o general sobre la libertad humana interna, ¿sí? Aunque hoy por hoy existen ya situaciones sociales donde se genera de pronto una discriminación o una estratificación frente a este tipo de personas, ¿no? Y pues lo vemos bastante a diario. Sin embargo, digamos que ya hay una viabilidad para que la persona quiera ser lo que la persona quiere ser, por decirlo así, dentro de su búsqueda de identidad, ¿sí? Y creo que eso es claro, ¿sí? Entonces, eso es un ejemplo de identidad humana. Mire que es una de libertad humana interna, perdón. Es un espacio donde se define la identidad de la persona de manera muy personal, situación que no tiene por qué afectar la vivencia de otra persona. Por ejemplo, en el caso mío, en la definición de lo que mi amiga es, no tiene por qué afectar, digamos, la relación que yo llevo con ella y no tiene por qué afectar mi vida, porque es una situación de ella de manera personal. Bien, sigo avanzando. Vamos con la libertad humana externa. Dice, esta libertad trata sobre que nadie nos puede impedir actuar o trasladarnos como nos parece lo correcto, dentro de lo que permitan las leyes y costumbres del propio país. ¿Sí? Entonces mire que aquí la libertad, digamos la libertad humana externa se realiza, digamos, en el libre acto, es decir, en la acción de la persona. Pero mire lo que dice acá. Es una acción que está permitida dentro de las leyes y costumbres del país. Aquí habla, digamos que la diapositiva habla del país, pero no solamente es del país, ¿no? Es de la comunidad, de la sociedad, de un grupo social. Este tipo de libertad es el que pierde una persona cuando la conducen a prisión, ¿sí? La libertad externa puede ser más o menos amplia, según sea el marco jurídico o político de una sociedad. Entonces vemos que la libertad humana externa, jóvenes, es una libertad que realiza el desarrollo de la sociedad, ¿sí? Y por eso existen las leyes, por eso existen un tipo de costumbres, ¿verdad? Por eso existe un marco, digamos, un marco jurídico, podría decirse, dentro de la sociedad. Entonces vemos que, por ejemplo, aquí la libertad externa corresponde a la realización de la sociedad. ¿Qué quiere decir con esto? Que la libertad humana externa sí, de alguna otra, o afecta de manera positiva o negativa hacia la otra persona. ¿Por qué? Porque la libertad humana externa no está hablando usted de sí mismo, sino que usted se está hablando en relación con otros, en relación con las otras personas. Y ejemplo muy claro es, digamos, por decirlo así, como la experiencia que se está viviendo o que se vive ahorita sobre aquellas personas que son condenadas bajo prisión. ¿Sí? Es un ejemplo muy claro de cómo se les priva ese derecho de libertad, digamos, al sobrepasar aquellas leyes o aquel conducto que justifica una sociedad precisamente para regular un poco la conducta humana frente a su propia libertad, ¿sí? Entonces,
Esto es lo que nosotros podríamos decir o tipificar dentro del concepto de libertad humana. Bien, voy en estos momentos precisamente a compartir un pequeñito video donde nos viabiliza muy bien, digamos, la experiencia de esa libertad, ¿sí? Una libertad que ha estado presente en varias ocasiones, en hitos históricos, bajo personas que han hecho, digamos, historia o han cambiado la historia por el ejercicio de su propia libertad. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces vamos a mirar un poquitico este video, por favor. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And to feel the way that every child should sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one. Entonces, en el video mirábamos un poco cómo en la historia, digamos, ha pasado cambios o se han manifestado cambios debido a eso, ¿no? Debido al ejercicio de libertades de personas, ¿no? Entonces, había algo muy interesante, decía el video que muchos de los cambios históricos en el ejercicio de libertad, algunos se han hecho bajo una situación un poco más frontal, agresiva, pero que ha costado la vida de muchísimas personas, pero precisamente por eso, ¿no? Por el ejercicio de su libertad y es, por decirlo así, bajo el conducto o la modalidad de la guerra, ¿no? Y vemos que muchos de los países han generado, por decirlo así, un ejercicio de libertad por ello, ¿no? Por ello, por el ejercicio por la modalidad de la guerra, ¿no? Y muestran ahí un ejemplo muy interesante de una película bastante famosa, una película que ganó muchos premios Oscar, El Gladiador, donde es un soldado romano que en su ejercicio de libertad, por decirlo así, pone en jaque a todo un imperio, el imperio romano, ¿sí?
pues de lo que presenta la película como tal. Bien. Aparte de eso, también podríamos decir que existe otra modalidad y es como la resistencia social mediante, mediante un movimiento social, por decirlo así, como fue el hecho de este negro o este afrodescendiente, perdón, Martin Luther King, donde planteaba como una dignidad ciudadana para estos, digamos, afrodescendientes resididos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, es otra de las tantas posibilidades, por decirlo así, que se plantean dentro del ejercicio de libertad. Sin embargo, el video decía algo muy interesante. Tu libertad o el ejercicio de libertad viabiliza el desarrollo de la responsabilidad moral, ¿sí? Por eso, la libertad, jóvenes, no tiene por qué involucrar, por decirlo así, la destrucción de una sociedad o inclusive la destrucción de su propia identidad. No, porque la libertad no es eso, no es hacer lo que a mí me plazca o lo que quiero hacer. No. La libertad siempre debe tener una viabilización de una responsabilidad moral. Y por eso quiero como, para ir como terminando, mostrar precisamente cuáles son como esas características que podríamos hablar, digamos, en la libertad o en el ejercicio de la libertad. Permíteme un momento, comparto la pantalla. Bien. Entonces, las características de la libertad. Primero, autodeterminación, ¿sí? Creo que es una de las características primordiales importantes en ese ejercicio de la libertad, ¿no? La autodeterminación de la propia persona. Otra característica es la posibilidad de elección. Es decir, el hecho de que la persona pueda elegir lo que quiere y debe ser. La otra característica de la libertad es el dueño de la propia voluntad, ¿no? Ser dueño de su propia voluntad. El otro tipo, digamos, de libertad es la capacidad de disponer de uno mismo, ¿sí? Y digamos que la otra característica de la libertad humana es la limitada y la condicionada. Entonces, por eso yo les decía que la libertad humana siempre juega bajo un conducto de sociedad y bajo un conducto de norma moral, por decirlo así. Entonces, bajo el ejercicio de libertad, pues tenemos, digamos, diferentes realizaciones de la libertad. Cuando tú haces elección sobre algo, ¿sí? Estás ejerciendo un peso de libertad, ¿no? Cuando tú estás determinando algo, estás ejerciendo un peso de libertad. También existe una situación de libertad física, ¿no? En tanto que es, digamos, la dignidad de su cuerpo, por ejemplo, en este caso. También existe la libertad, la libertad psíquica o la libertad de pensamiento frente a algún tema, alguna situación. Existe también la libertad moral y, obviamente, pues la libertad espiritual, ¿sí? Que son como las dimensiones o los espacios que desarrolla la libertad de la persona. Entonces, de aquí viene algo muy importante y es, digamos, la noción de que la libertad se construye, joven, ¿sí? Es decir, la libertad es algo que se va a desarrollar. Por ejemplo, aquí viene algo muy interesante. El ser humano, ¿sí?, nace
con la capacidad de ser libre. Ojo con esto. Nace con la capacidad de ser libre, no con la libertad hecha. Ejemplo, un bebé cuando nace no tiene conciencia de libertad, no tiene un ejercicio de libertad propia. ¿Por qué? Porque es que la libertad se hace a partir de que el hombre se empieza a desarrollar dentro de su conciencia, ¿sí? Ahora, esto no estoy queriendo decir que el bebé no tenga capacidad de ser libre. Y cuando yo digo de capacidad de ser libre, es que, pues por decirlo así, dentro de su esencia, ese ser humano tiene una noción de libertad no porque la esté haciendo, sino porque la puede hacer más adelante, ¿sí? Entonces, por eso digo que, o por eso decimos que la libertad en el ser humano, en el momento del nacimiento, es la capacidad de ser libre, ¿sí? Y de obrar libremente. Pero poco a poco, digamos, con mucho esfuerzo, podrá construir y conquistar una superación de todos los factores que lo limitan a ser libre. Por eso yo les digo, jóvenes, que la libertad humana es un constructo humano, es una situación muy humana. Yo no puedo, por ejemplo, tipificar o definir, por ejemplo, en un animal, ¿sí?, que el animal sea libre. Ojo, lo puedo definir en tanto que es usted quien está, digamos, diciendo, este perro es libre, ¿sí?, o este perro es libre, ¿no? Por ejemplo, vemos un perro callejero, digamos, en la calle y vagabundea en las calles, va de un barrio a otro, y yo digo, este perro es libre. Pues es libre porque usted lo dice, ¿sí? Pero que el perro reconozca su libertad, pues no. ¿Por qué? Porque el perro es un animal que está, digamos, limitado a su instinto, por decirlo así, o está desarrollando su instinto, ¿sí? Por eso yo les digo que la libertad es un constructo humano, es la propia persona quien realiza, por decirlo así, el ejercicio de libertad. O, por decirlo así, desarrolla su propia libertad, ¿sí? Entonces, ¿esto qué me lleva a decir? Que la libertad está en relación a la conciencia y a la voluntad de la propia persona, ¿sí? Y digamos que se construye a partir de ahí, ¿sí? No se construye por fuera de otros ámbitos, no. La libertad se construye a partir de lo que la persona es dentro de su conciencia. Bien. Entonces, digamos que ahí hay varias cosas importantes, ¿no? Para la libertad interior de elegir se necesita voluntad, conciencia moral, perdón, imaginación un poco, conocimiento, ¿sí? Todo esto, digamos que toda esta libertad, la libertad interior, por decirlo así, se vuelve real en estos ámbitos, o es real en estos ámbitos, ¿no? En un tema de conciencia, en un tema de voluntad, en un tema de conocimiento. ¿Bien? ¿Cuáles son como los enemigos de la libertad? ¿Cuál podría ser como los enemigos de la libertad? El miedo, el fanatismo. Muchas veces el fanatismo también genera un obstáculo de libertad. A veces la indecisión, ¿no? El egoísmo también juega mucho, digamos, en la libertad, ¿sí? Digamos, la falta de información. Y digamos que otras formas, ya unas formas más sociales que pueden afectar la libertad es lo que nosotros conocemos como el estereotipado o estereotipo. Cuando tú estereotipas a otra persona, digamos que está atentando contra su libertad humana interna, ¿no?
Entonces, digamos que eso podría ser. También hay obstáculos económicos, como la falta o exceso de recursos para los planes de vida. Es otro ejemplo de una limitez de libertad humana, ¿no? Obstáculos políticos, tenemos las dictaduras, ¿sí? Los regímenes autoritarios, el mismo hecho de la corrupción, ¿sí? La imposibilidad de acceder a los medios de comunicación, ¿sí? Es como una viabilidad que atenta, digamos, contra la libertad humana también de la persona, ¿sí? Lo que yo les decía, un poco, digamos, los obstáculos sociales que existen es los diversos tipos de discriminación, ¿sí? A veces las intolerancias ideológicas, ¿no? Influencia y padrinazgos, y la desigualdad de oportunidades o inclusive la desigualdad social, ¿no? Es otro factor que atenta contra su libertad humana, ¿sí? Entonces, pues creo que eso es lo que nosotros podríamos como definir o tipificar, por decirlo así, cuando hablamos de libertad humana o de libertades humanas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la invitación, jóvenes? A que, digamos, defiendan su libertad de una manera muy crítica, ¿sí? Y no permiten que nadie, por decirlo así, digamos, manipule o inclusive atente contra su libertad, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Porque hemos visto que en la historia pues ha pasado muchas cosas donde se deja ver que algunos quieren manipular o malinterpretar la libertad de otras personas. Y algo muy importante, la libertad se desarrolla en el espacio donde usted se ubica. Por ejemplo, la libertad que ustedes están manejando ahorita, que ustedes son estudiantes, ¿no? Pertenecientes a un círculo social llamado familia, núcleo familiar, eh, es una libertad muy diferente a la libertad que estoy ubicado yo, o en la cual me ubico yo, ¿no? Que soy profesor, que tengo una experiencia un poquito más de vida, soy mayor, por decirlo así. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque es que la libertad se sitúa, digamos, a partir de lo que usted es en el momento, ¿sí? Entonces, por eso yo no puedo decir, es que la libertad de Luisa León es igual a la libertad mía. No, hay un rasgo diferencial ahí. Pero no quiere decir de que Luisa León no tenga libertad, la tiene. Digamos que la está ejerciendo bajo la circunstancia del momento o bajo lo que ella es en el momento. Mañana tendrán otro espacio diferente para desarrollar su libertad, ¿sí? Entonces, eso es lo que, digamos, también se sitúa dentro del concepto de la libertad. Bien. Bueno, chicos, no era nada más, era como para dejar claro este tema de la libertad humana y bueno, por cuestiones también de finalización de periodo y demás, pues la Cordi nos pidió el favor de que no dejáramos como más trabajos y pues la idea no es atosigarlos, sino terminar, digamos, por decirlo así, con lo que hemos venido trabajando. Bien, quiero terminar este momento para decirles algo. La próxima semana, pues digamos que está programado así, se va a tener las evaluaciones finales o las evaluaciones bimestrales. Para la próxima semana sí tendrán ustedes la evaluación, la única evaluación del periodo de ética y religión, porque así lo planteó, digamos, la coordinadora. Entonces, para que tengan en cuenta que en la evaluación de ética y religión se va a evaluar todo lo que trabajamos, por decirlo así. Vuelvo y les digo, es una evaluación tipo ICFES, ¿sí? Va a tener esa modalidad y, e importante, jóvenes, tener una minuciosa lectura
de lo que ustedes van a mirar dentro de la evaluación de ética y religión. ¿Listo, chicos? Así que ánimo, preparen durante esta semana precisamente el examen mirando y revisando apuntes dentro del área o dentro de la materia de ética y religión. ¿Listo, chicos? No es nada más por hoy. Dios me los bendiga y que tengan un feliz inicio de semana. ¿Listo, chicos? Hasta luego, profe. Hasta luego, chicos, que estén muy bien. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Luego.